la tercera parte, con la ayuda del Señor, amados hermanos. Vamos a ver ya la tercera parte del tema que venimos hablando. ¿Quién me quiere decir cómo se llama el tema? Amén. Gloria al Señor. Hemos visto ya cinco puntos con respecto a este tema. Empezamos viendo que la Biblia lo enseña. Luego vimos que es adicional al nuevo nacimiento. Tercero, vimos que es necesario recibirlo como cristianos, como hijos de Dios. Y ya, aleluya, vamos al cuarto punto, que fue las maneras como recibirse, cómo se recibe. El quinto punto lo vimos también, hablamos de las condiciones para recibirlo. Y aleluya, en esta noche vamos a continuar con las evidencias de haberlo recibido. De estas evidencias de haberlo recibido alcanzamos a tocar dos aspectos, ¿cierto? Dos puntos. Hablamos primero del poder para con Dios, al recibir el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, recibimos nosotros poder para con Dios y para con los hombres, ¿cierto? Ese poder se recibe de parte de Dios y también, aleluya, se manifiesta ante los hombres. Gloria al Señor. Habíamos hablado también de que este poder o esta investidura, porque el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es considerado como una investidura de poder, ¿cierto? Amén. O sea, algo que reviste al creyente, al cristiano, cualquiera que sea el creyente, el verdadero hijo de Dios, hermano, está en total disposición el Señor Jesucristo de bautizarlo con su Espíritu Santo. No importa que sea una ovejita de la banca, no importa que sea, aleluya, una hermana anciana, un hermano anciano, no importa que sea un adulto, no importa que sea un joven, no importa que sea un adolescente, hermano. No importa que sea un líder, que sea un pastor, que sea el miembro que sea del cuerpo de Cristo, hermanos, tiene la garantía y tiene la promesa de parte de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Ustedes lo creen? Amén. Amén. Eso es una promesa, hermanos, y es una bendición poder uno experimentarlo. Entonces, es una realidad. Gloria al Señor. Amén. Ahora vamos a ver una tercera evidencia. Estamos hablando de las evidencias de haberlo recibido. Ya hablamos que es una evidencia, ¿cierto? ¿Qué es una evidencia? Para con Dios y para con los hombres. ¿Qué es una evidencia? ¿Quién se acuerda? Una evidencia. Algo que ya pasó. Una evidencia es tener una fotografía, ¿cierto? De un hecho Algo que ya pasó. que nosotros presenciamos. Amén. Y que ya pasó. Yo lo vi, usted lo vio. ¿Hay evidencia? Sí, yo lo vi. ¿Por qué pasó? Porque sucedió. Amén. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Evidencia de haber recibido un creyente el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, la tercera evidencia que nosotros vemos aquí, esta es fundamental, hermanos. Y ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos de qué manera, o sea, tan hermosa, usted puede pedirle al Señor que lo bautice con su Espíritu Santo para que realmente usted en su corazón sienta, óigame bien, sienta bondad, sienta benignidad. ¿Por quién? Por las almas perdidas. O sea, que usted realmente llegue al límite, llegue al punto, porque allá lo lleva uno el Señor, a usted arrodillarse y usted empezar a orar por las almas perdidas, y usted empezar a gemir en su espíritu, y usted empezar a llorar en su espíritu, y usted empezar a clamar al Señor misericordia de esas almas perdidas. ¿Cuáles son esas almas perdidas? Cercanas y lejanas a usted. ¿Cuáles son las cercanas?
La esposa, el esposo, el hijo, la hija, el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, nuestros familiares, nuestros tíos, abuelos, etcétera, etcétera, nuestro papá, nuestra mamá, cualquiera que sea la persona cercana, hermano. Pero también las personas lejanas. ¿Cuáles son las personas lejanas? Las almas perdidas lejanas. ¿Cuáles son? Las que no conocemos. Amén, hermano Alexander. Qué bueno. Aquellas que no conocemos. Pero sabemos que están ahí. Amén. ¿En dónde están? En el radar de Dios para traerles salvación y vida eterna. Pero ¿de quién depende eso? Depende de Dios. Hermano, Dios está en su trono, dice la Biblia. Dios está en su trono. Él está en su trono. ¿Y qué está esperando? Que el cuerpo de su Hijo clame a Él por medio del Espíritu Santo y por medio de su Hijo para que las almas lleguen a sus pies. ¿Lo entendemos, hermano? ¿Sí entendemos cómo es esto? Entonces, para eso se necesita ¿qué? Se necesita la oración. Amén. Por eso es tan bonito hablar de este tema, porque es que este tema lleva a una comprensión mayor, a un nivel de altura mayor del mundo espiritual que yo estoy viviendo. O sea, ya no es como tan, ¿cierto? Sencillo, como que sí, sí, yo soy salvo y voy a la iglesia y participo y tipo religioso. No, el bautismo en el Espíritu Santo en un creyente es algo más que eso, hermano. ¿Amén? Es poder, sí, pero también es amor, hermano. Amor. ¿Ustedes saben lo que es amor? ¿Saben lo que es amor? Claro que sí, todos sabemos lo que es amor, porque ya experimentamos. ¿Cuál amor? El mayor amor. El mayor amor del mundo, ¿cuál es? El mayor de Dios sobre mi vida, con su vida, hermano. El habernos atraído, como dice la Escritura, con cuerdas de amor, hermano. El no habernos dejado allá tirados, hermano, en medio de tanta inmundicia y tanta maldad. Vuelvo y le repito, somos en estos momentos más de 8.000 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Y verse usted en medio de un remanente, en medio de un grupo pequeño de seres humanos escogidos, llamados, cambiados, perdonados, transformados por el poder de Dios, hermano. No, hermano. Yo creo que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros los seres humanos, hermano. Pero desafortunadamente el mundo no está en sintonía con el cielo, hermano. El mundo no está en sintonía con el cielo. El mundo está en sintonía ¿con qué? Con el mundo, con este planeta Tierra. Amén. El mundo está en sintonía cada vez más con la maldad. El mundo está preocupado por hacer maldad. El mundo está preocupado por vivir en medio de la maldad. El mundo está preocupado por poderse revolcar cual cerdo o puerca en el lleno. Así está el mundo, hermano. Esto es una inmundicia, hermano. Es que mírenlo por todos lados. ¿Sabe qué acabó de hacer Francia esta semana? ¿Qué acabó de hacer Francia? Yo no ya televisión. ¿Qué acabó de hacer Francia? La nación. Ustedes saben que Francia es un país. ¿Dónde está ubicado Francia? Geografía. Europa. Francia acabó de aprobar el aborto. Aprobado el aborto por mayoría. Oiga, como 78 contra 22. Por mayoría. Aprobado el aborto en Francia. Cualquier mujer en Francia, dentro de esta nación, puede abortar y no pasa con ella absolutamente nada. Y nada es nada. ¿Ustedes están de acuerdo con el aborto? ¿Quién está de acuerdo con el aborto? Nosotros los creyentes no estamos de acuerdo con el aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción de la vida, es el asesinato de una criatura que está completamente
en estado de indefensión. No se puede defender. Hermano, una persona, un bebé, una criatura concebida, ¿dónde se va a defender, hermano? Es que ni siquiera la dejan nacer, hermano, para matarla. Eso es asesinato, eso es muerte, eso es matar al prójimo. ¿Y la Biblia qué dice? Matarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo?, le preguntó el joven rico al Señor Jesucristo. Hermano, mi prójimo es todo bebé que está siendo engendrado en estos momentos en cualquier parte del mundo, pero que dentro de pocas horas va a ser asesinado por su madre. Ese es mi prójimo, ese bebé que no van a nacer, porque lo van a asesinar. Hermano, esto es terrible, todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, y cada vez se aprueban más leyes. ¿En contra de quién? ¿A favor de quién? El enemigo. En contra de las leyes de Dios. En contra de las leyes morales de Dios, hermano. Triste, ¿no? Triste. Ese es el panorama mundial en estos momentos, hermano. Hay una maldad tremenda. ¿Cuántos países ya han aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Esto es maldad. Por eso es que aquí, en este punto, la evidencia es pasión por las almas perdidas, hermano. Por favor, leamos. ¿Quién me ayuda? Hechos 7, 59, 60. Hechos 6, 8 y 10. Hechos 26, 28 al 29. ¿Hechos 7 qué? Hechos 7, 59 al 60. Amén. Hechos 6, 8 al 10. Y Hechos 26, 28 al 29. ¿Quién tiene? Hechos 7, 59, 60. Amén. Leámoslo, por favor, hermano Alexander. Amén. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les toméis en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Gracias, hermano. Momento en que muere el primer mártir de la iglesia. Pasión por las almas perdidas. Esteban sentía y tenía pasión por las almas perdidas. Amén. Hasta el último momento de su vida, ¿qué hizo? Intercedió. Les predicó la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta Cristo, hermano. ¿Quién hacía eso? Hermano, él lo hizo. Sabiendo que la gente que estaba ahí, aleluya, dice el verso 54, se enfurecían en sus corazones, primero, y segundo, crujían sus dientes contra él. Qué tremendo. Y más sin embargo, él viendo eso, observando eso, tuvo amor y misericordia por ellos. Pero ¿dónde se demuestra el amor de Esteban por las almas perdidas? ¿Qué me quiere decir? Acabamos de leer, vamos a empezar ya a entrar en materia. Hay una clave en medio de esto que acabamos de leer. ¿Dónde está la clave? ¿De qué manera puedo decir yo de una vez, dar por sentado que Esteban sentía pasión por las almas y que amaba a las almas perdidas? Dame el texto. ¿Quién me lo da? Por favor. Léanlo, ahí está, en la Biblia. Todo está en la Biblia, hermanos. Sí, y apedreaban. ¿Dónde está? Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor. ¿Dónde? Dígame, léame, ¿dónde?
léanme la partecita del texto bíblico donde yo puedo decir con plena seguridad y con certeza, Esteban sentía amor, fuera de sentir pasión, amor por las almas perdidas. ¿Dónde, hermano Eliezer? Usted lo tiene ahí. Donde él pedía perdón por lo que le estaban Amén, haciendo a amén, causa de... amén, amén. Gracias, hermano Eliezer. Ahí está. Claro. Señor Jesús, Sí. verso 59. Sí, Señor, Señor Jesús, no les tomes. perdón. Señor, Clamó a gran voz, versículo 60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. amén. No les tomes en cuenta este Y pecado. habiendo dicho esto, durmió. No ¿Qué murió, hizo sino que él? durmió. Dígame qué ejemplo nos dio. ¿Qué hizo él? Es lo que tenemos que nosotros imitar de quién. ¿De quién? De Cristo. Esteban con estas palabras, ¿a quién imitó? A Cristo. El Señor Jesucristo cuando estaba a punto de morir, ¿qué dijo? Padre, no les tomen en cuenta este pecado a todos estos que me... Perdónanos lo que no saben lo que Perdónalo, Señor. no saben lo que Amén. Amén. Ese ejemplo es el que nosotros debemos imitar. Por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que mirar como Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que actuar como actuó Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que vivir piadosamente como vivió el Señor Jesucristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que sentir amor por las almas perdidas. Amén. Si tenemos la mente de Cristo, debemos hablarle a las almas perdidas. Amén, hermano. Eso fue lo que hizo Esteban hasta el último momento de su vida y luego durmió. Amén. Eso fue lo que hizo. Entonces, en esa porción de la escritura, ahí usted lee y se da cuenta que él tenía amor por las almas perdidas, hermano. Es que a usted lo estén matando, hermano. A una persona, a un creyente lo estén asesinando y que diga al creyente, Señor, no le tomes en cuenta este asesinato a esta persona que me está asesinando. Así, pongámoslo en esos términos. Eso es estar uno muy metido con Dios. Sí. Estar uno muy, pero muy, aleluya, lleno del Espíritu Santo. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo, el tema del bautismo en el Espíritu Santo es tan importante, hermano, porque nos cambia la visión, la manera de ver las cosas. Amén. O sea, ya no las vemos como tan ligeras, como tan pasajeras, como tan livianas. No, nos damos cuenta del compromiso tan grande que tenemos con Dios y su palabra, hermano. Por eso es que ya va a pecar y uno llega inmediatamente y se da cuenta que ¿soy de Dios o no soy de Dios? ¿Cristo pecó? No. Cristo no pecó, hermano. Cristo no pecó. Ya lo hemos hablado y lo hemos dicho, pero hay que repetirlo una y otra vez. Cristo no pecó. Porque Cristo es Dios y Él, pues lógicamente, no podía pecar. Que Dios no peca. Amén. Y Él, ya lo dijimos, ese atributo de impecabilidad. Amén. Entonces, hermanos, esta porción de la escritura nos muestra a Esteban, pero la otra porción de la escritura, aquí mismo, Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10, ¿qué dice? El arresto de Esteban. Ya estaba. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Iberos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban,
pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Aleluya. Primero, Esteban lleno de gracia. Lleno de gracia. ¿Esa es la gracia de quién? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios que nosotros recibimos cuando nos convertimos a Cristo. Amén. La gracia de Dios. Lleno de la gracia pero dice, y de poder. Cuando usted en la Biblia, óigame bien, cuando usted en la Biblia, en el Nuevo Testamento, le mencione el Señor la palabra poder con respecto a una persona, significa que esa persona ya ha sido ¿qué? Bautizada con el Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? ¿Queda claro, hermanos? Sí, ¿Queda claro? La palabra poder aplica para aquella persona que ha sido llena, bautizada con el Espíritu Santo. Hay poder, y uno lo tiene que experimentar, y Dios le da a uno la oportunidad de experimentarlo. Amén. Entonces, eso es una bendición, gloria al Señor, porque ese poder no es para que lo tenga el creyente ahí guardado. No, es para que lo ponga de manifiesto cuando sea necesario. Amén. Usted necesita orar por un endemoniado. ¿Qué va a hacer? ¿Va a buscar a quién? Al líder. ¿Va a buscar al pastor? ¿Qué va a hacer usted? Ore por el endemoniado. Amén. Hay que orar por el enfermo. Está enfermo. Vamos a dejar ahí que muera. ¿Usted puede orar por un enfermo? Hermano Carlos Alberto. Usted puede orar por un enfermo. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente verdadero, usted puede orar por un enfermo y Dios lo puede sanar. ¿Sabía usted? Hermano, o sea que si la persona no es bautizada, no genera el mismo poder. Hermanos, no genera el mismo poder. Pudiéramos hablar en los términos de Marcos. ¿Qué dice Marcos? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Marcos capítulo 16. Está muy interesante la pregunta que hace la hermana. ¿Sí la escucharon? ¿Sí la escucharon? Sí. Entonces vamos a... Marcos 16, ¿qué perdón? Estamos en Marcos capítulo 16. ¿Qué dice? Dice la escritura a partir del verso 14 hasta el 18. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dice así. Fuerte, Amén. claro y conciso. Dice el título, dice Jesús comisionado a apóstol. Dice, finalmente se apareció a los 11,000, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. Espere. Leamos como corresponde, hermano Jesús. Sí. Y estas señales seguirán a los que creen. Pausa ahí, 2 puntos. ¿Quién dijo ahí? Sí, espérenme ahí. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿De qué está hablando ahí el Señor Jesucristo? ¿De los que son bautizados en el Espíritu Santo? Hermana allí. No. ¿De qué está hablando? Usted lo acabó de decir, hermano Carlos Alberto. De los que creen, o sea, de los que tenemos fe en el Señor Jesucristo. ¿Vamos entendiendo? Hermana Angie. No, porque, o sea, por ejemplo, si si uno no está bautizado, ora y no pasa nada. Tiene que estar, es un requisito tener que estar. Ahora lo estamos hablando aquí por la palabra. Lo estamos hablando por la palabra. A los que creen. 2 puntos. ¿Qué les dijo, hermano Jesús? ¿Qué les dijo?
En mi nombre, estas señales seguirán a los que creen. en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces miramos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Creyó, oró por un endemoniado, y si es la voluntad del Señor, el demonio se va. Vamos a ir bien. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Ahí entonces, hermana Angie, cuando el Señor dice hablarán nuevas lenguas, se necesita, óigame bien, se necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Una persona que no esté bautizada con el Espíritu Santo no puede hablar en lenguas. No puede, porque el Espíritu no lo hace por medio de él. Cuando una persona habla en lenguas, hermano, eso se llama glosolalia, es porque esa persona en esos momentos está tomada el control en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, está totalmente tomado por el Espíritu Santo y está hablando el Espíritu Santo por medio de él. ¿En qué está hablando? En lenguas. Ahí debe estar bautizado. Una experiencia con él. ¿Ven? Entonces ya no es solamente a los que creen, sino también a los que están bautizados. Pero tengamos en cuenta lo que sigue. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Para beber una cosa mortífera, estamos hablando de algo que va a causar la muerte, un veneno. Usted necesita estar bautizado con el Espíritu Santo para que ese veneno no le haga daño a usted. No. Ve, hermana, entonces ahí hay una mezcla entre las personas que creen y las que están bautizadas con el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Aplica para las dos partes, para las dos clases de creyentes: creyentes que creen y creyentes que están bautizados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Amén, amén. Entonces, hermanos, cuando usted va a alguna parte, no sé si usted lo tiene por costumbre o no lo tiene, pero es bueno. Yo lo tengo por costumbre. Yo siempre oro al Señor antes de comerme los alimentos. ¿Usted ora al Señor? Sí. ¿O llega inmediatamente y empieza y se olvida de que esa comida se la proveyó Dios y se la come toda y después que se acuerde? Es bueno que se acuerde de Dios, porque Dios es el proveedor. Y es bueno orar por los alimentos. Amén. Sobre todo cuando usted de pronto lo recibe de manos extrañas. Manos que usted no sabe quién es, no conoce la persona. Amén. Una casa por allá donde usted llegó por A o por B, lo invitaron y usted llegó y no conoce usted a nadie, y le invitaron comida, le invitaron, ¿cierto? Que no sean hermanos, estamos hablando, que sean personas no creyentes. Se debe orar por esa comida, hermano. Amén. Se debe orar por esa comida. Entonces, por eso aquí dice la Escritura: y si bebieren, está hablando de líquido, cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí, por la Escritura, podemos observar una, hermanos, doble manera de actuar Dios con respecto a los enfermos, para que lo tengamos presente. Dios sana a un enfermo, óigame bien, con base en dos aspectos. Ya lo dijimos. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Tiene que ser bautizado.
No. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Que crea, De la que persona y del enfermo. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Si no habíamos hablado aquí o no. Que tanto el uno como el otro tengan fe delante de Dios. Amén. Y que la persona que va a orar por el enfermo pueda o no estar bautizada con el Espíritu Santo. Amén. Dios de todas maneras puede hacer el milagro. Porque dice que en su nombre. Amén. Porque es que creemos, el creyente cree, por eso se llama creyente, porque cree, y además de eso, le está orando a Dios para que sane ese enfermo, hermanos. Amén. No está orando en su nombre propio. El problema es que se ore en su nombre propio. El problema es que ore por el enfermo para que lo vean. El problema es que le quiera robar la gloria a Dios. Y entonces ahí sí no va a pasar nunca nada. Amén. Dios no se va a glorificar en el hombre, en la mujer, que ore por un enfermo, por un endemoniado y no, aleluya, le dé la gloria a Dios, porque la palabra dice claramente que el Señor, que Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, yo soy creyente. Vamos a orar. En el nombre de Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Amén. orar. Dios puede hacer el milagro. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Lo puede hacer. Amén. Entonces, esa es la manera como Pero también, puede obrar la sanidad. Pero, ¿qué iba a decir, hermano Alexander? pero también debemos de tener en cuenta dos cosas. Que así no tenga fe, tanto los dos, Dios lo puede sanar, pero tampoco lo puede sanar. Sí, es que hermanos, hay que tener en cuenta, en medio de la oración, es buena la aclaración del hermano Alexander, la voluntad de Dios con respecto a ese enfermo. Si usted no la conoce, yo no la conozco. Señor, si es tu voluntad, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos orado por enfermos y han sido sanos, pero hemos orado por enfermos y no se han sanado, se han muerto. A mí me ha pasado eso. Las dos cosas, hermano. Entonces, ¿qué sucede? ¿La voluntad de Dios se hace o no se hace? Se hace, hermanos. Si la voluntad del Señor es llamar a esa persona o llevarla a su presencia, hermano, puede venir el hombre más ungido de este mundo y no va a sanar el enfermo. Amén. Pero si es la voluntad del Señor, si es el propósito de Dios, darle, aleluya, la sanidad, Dios lo sana. ¿Lo creemos? Amén. Yo lo creo, hermano. Pero, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene unas características. ¿Cuáles características tiene? Ya las vimos aquí. La voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, esa es la manera como nos muestra aquí la escritura, gloria al Señor, esa parte, hermano. Entonces, por eso, en medio de la enfermedad, puede también obrar, para que lo tengamos también presente, hermano, el don de sanidad de la persona que ora por el enfermo. Amén. Es decir, una persona puede tener el don de sanidad, haber sido bautizada con el Espíritu Santo y tener el don de sanidad. Y esa persona va a orar por un enfermo y Dios puede obrar sanidad. Amén. Es otra parte que tenemos que tener clara y que tenemos que tener presente, hermano. Por eso se necesita tanto, como hermano Orlando. Ese es un don del Espíritu Santo. Amén. Sí. Eso es algo muy, pero muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Y todo esto, aleluya, suma dentro de la pasión por las almas perdidas, gloria al Señor. Amén. Hay que tenerlo muy presente. Dice acá otro aspecto, gloria al Señor, el hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas. ¿Lo estábamos diciendo? Sí, claro que sí. El hablar
en otras lenguas. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Aleluya, con el hablar en otras lenguas. Es una señal, es una evidencia de la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo de ese creyente, de esa persona. Pero el hablar en lengua significa que esa persona es completamente inmaculada. No. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces, aleluya, dentro de la iglesia empiezan a tejerse como ciertas cuestiones en cuanto hay ese hermano, hay esa hermana, hay ese líder, hay esa líder habla en lenguas y entonces lo empezamos a idolatrar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No. Recuerden ustedes todo lo que nos habla la Escritura con respecto a la posición del apóstol Pablo referente al hablar en lenguas en la iglesia. Amén. ¿Sí lo recuerdan o no? Vamos a hablarlo. Hablar en otras lenguas. Hechos 2:4, lo leemos, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 4. Lo leo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿de acuerdo a lo que ellos quisieron? No. Según la dirección. La Biblia dice claramente, conforme les daba que hablase. Aleluya. Dice aquí, según el Espíritu Santo, ¿no? Porque está hablando del Espíritu Santo. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿quién da la lengua, hermano Carlos Alberto? El Espíritu Santo. ¿A quién se la da? Al que bautiza con su Espíritu Santo. Al que bautiza el Espíritu Santo, a esa persona, si él quiere, si él le parece, le da, aleluya, para que hable. Hay personas que hablamos una vez, 2 veces, cuando nos bautizamos, y de pronto no volvemos a hablar seguido. Hay personas que hablan todo el tiempo lenguas. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, esto de las lenguas, aleluya, es un tema que debemos nosotros considerar. Según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo 4. Marcos 16, verso 17. Estábamos allá ahorita. Marcos 16, verso 17. Lo leímos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Por eso les decía, ahí está presente el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Sin el bautismo del Espíritu Santo se puede hablar en lenguas, hermanos. No se puede. Amén. No se puede. Que las lenguas vienen de parte de ¿quién? De Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Hechos 10, 46. ¿Qué dice la Escritura? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Volvemos al ejemplo allá en la casa de Cornelio. Amén. Hechos 19, 6. Miren todas las manifestaciones del hablar en lenguas. Hechos capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo. Qué hermoso. Hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Tremendo, ¿no? Poder de Dios. El apóstol Pablo fue una persona muy, pero muy usada por Dios. El apóstol Pablo, hermanos, para mí personalmente, representa, aleluya, una persona de mucha trascendencia en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, después
considero yo personalmente, de nuestro Señor Jesucristo, es una de las personas más importantes que me menciona a mí en el Nuevo Testamento. Es bonito que ustedes, si pueden, se lean el libro La vida de Pablo. La vida de Pablo, de Stalker, es el escritor. No, Stalker. Entonces, Charles Stanley es otro predicador, es diferente, hermanos. Pero Entonces, la historia de Pablo está en Hechos, ¿no? ¿Cómo? La historia de Pablo está en Hechos. Sí, ahí está, capítulo 8, capítulo 9 y de ahí en adelante. Todo el libro de Hechos. Pero esa me gusta de James Stalker porque él tiene una profundidad muy hermosa y analiza mucho la vida del apóstol Pablo. Él tiene otro libro, La vida de Jesús. También muy hermoso. O sea, son libros que, aleluya, por la misericordia de Dios leemos, hermano, porque a mí me gusta mucho estudiar la palabra. Y la Biblia la complemento con libros que me den aún más, como me muestren más o me amplíen más el panorama que yo quiero aprender y que quiero estudiar de la palabra, hermanos. Amén. Entonces eso no es pecado, leer un libro diferente a la Biblia. Amén. No puede leer libros que realmente sean doctrina, no cualquier libros doctrinales de autores que sean convenientes, reconocidos para mi vida espiritual, hermano, porque libros supuestamente cristianos en las bibliotecas y en las, aleluya, editoriales es lo que hay, hermanos, pero no todos. Para mí, en mi concepto, no todos ameritan usted dedicarles tiempo, pero sí hay libros que son muy hermosos, hermano, para uno leerlos. Y ese es uno de esos, de James Stalker. Tony Evans, hermano, ¿qué te parece? El nombre del reino. ¿Cuál? Tony Evans. Él es buen escritor. Buen escritor. James Stalker. S. Stalker. Así se escribe en español. James Stalker. La vida de Pablo. Así se llama el libro. Entonces, hermanos, uno puede complementar el estudio de la palabra con libros que le sean a uno de bendición. Amén. Y está bien que los podamos leer. Hechos 19:6, ya lo leímos. Primera de Corintios 14:39, lo leemos. Amén, léalo. Bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Amén. Verso 40, ¿qué dice? Pero hágase todo decentemente. Amén. Por eso, amados hermanos, es tan hermoso el avivamiento que a veces se presenta en las iglesias y el mover del Espíritu Santo, la gloria de Dios en medio de un devocional, en medio de, ¿cierto?, de un culto. Pero todo hágase decentemente y con orden. Por eso es que yo no puedo manifestar que tengo al Espíritu Santo y empezar a atropellar a mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque uno mismo puede tomar el control de su cuerpo, el Espíritu Santo lo permite. Amén. Entonces no nos digamos aquí que es que a mí cuando me toma el Espíritu Santo yo empiezo a tumbar sillas y empiezo a correr como loco o como loca en medio de la iglesia. No, todo se hace, como dice el apóstol Pablo aquí, decentemente y con orden, hermano. ¿Sí? ¿Por qué el apóstol Pablo decía esto a la iglesia de Corintios? Porque era una iglesia muy ¿qué? Muy espiritual, pero también carnal. Tenía los dos aspectos, amén. Era espiritual, pero también carnal. Y aparte de eso, se daban una serie de situaciones que había que ponerlas en orden.
para que se ajustaran a la palabra. Y es que nosotros nos debemos ajustar es al Espíritu, amén, en medio de las bendiciones que nos dé Dios. Entonces, por eso vemos ese tipo de situaciones. Miren lo que dice aquí el capítulo 14, llegamos ahí de 1 Corintios para que hagamos aquí un paréntesis rápidamente de el hablar en otras lenguas. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. ¿Sabemos cuáles son los dones espirituales? Todos lo sabemos. Están ahí en el capítulo 12. Pueden, hermanos, leer el capítulo 12 de 1 Corintios. Ahí están los dones espirituales. Aquí vamos a hablar de hablar en lenguas. El apóstol Pablo lo dice. Versículo 2, ¿qué dice? El versículo 1, ¿qué dice? Seguid el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Todo que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Si escuchan, perdón, espere, hermano, despacio, hermano, para que podamos explicar. ¿Entienden lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿A quién está hablando? A Dios, por medio de Dios. Amén. Está hablando Él. Es una experiencia única con Él. Pues nadie ¿qué? Le entiende. Aunque por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, habla misterios. Es importante, amados hermanos, que entendamos que el hablar en lenguas no lo entiende usted y no lo entiendo yo si no tenemos, aleluya, el don de interpretación de lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay un intérprete en medio de la iglesia de esas lenguas, la iglesia no queda edificada. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. ¿Quién se edifica al hablar en lenguas? La misma persona. El mismo creyente que las está hablando. ¿Lo entendemos, hermano? Pero el hablar en lenguas, él o ella no edifica a la iglesia, porque la iglesia no entiende lo que está diciendo la persona en lenguas. La iglesia se edifica cuando hay otra persona o esta misma persona que habla en lenguas tiene también el don de interpretación y ella misma habla en lenguas y las interpreta. Gloria a Dios. Se edifica hermosamente toda la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Porque la iglesia está entendiendo lo que está hablando ¿quién? ¿La persona? No, lo que está hablando Dios por medio del Espíritu Santo usando ese vaso. Esas son las lenguas, hermano. ¿Ven? Para que si ustedes les preguntan, podamos definirlas y podamos hablar de ellas. El hablar en lenguas. Entonces, ahí se requiere la persona que interprete. Si no hay quien interprete, la iglesia no se edifica. El apóstol Pablo, ¿cómo lo afirma, hermano? Dice aquí: pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Bueno, está hablando de la profecía, que debe tener esos tres ingredientes. ¿Cuáles tres ingredientes debe tener la profecía, amado hermano, hermana? Edificación, exhortación y consolación. Cada vez que ustedes, aleluya, escuchen una profecía en medio de la iglesia, o si a ustedes les habla un profeta o una profeta, tengan en cuenta ustedes estas tres cualidades o características de la profecía. La profecía debe llevar para su vida y para mi vida edificación. ¿Va a edificarlo? Gracias, Señor. Debe tener exhortación. ¿Le va a exhortar a usted? Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre. Pero también le va a hablar en mutua consolación. Gracias, Señor. Pero si no tiene estos tres ingredientes, sométala y sométala. Sí, hermano Lando.
decía yo que el hablar en lengua es una señal también manifestada por el Espíritu Santo. Vemos que muchos pastores que están predicando en altar muchas veces hablan en lengua, hermanos que están bautizados por el Espíritu, o sea, una experiencia con Dios, como decía, o sea, para edificación de la misma persona, ya, algo bien hermoso. Pienso yo que a mí me ha pasado que muchas veces me toma el Espíritu y comienzo a hablar en lengua y es una administración bien bonita y yo de quebranto y pues. Sí, correcto. Dice la palabra, pero vuelvo y le repito, se edifica usted, y se edifica la iglesia. me edifico yo, pero no la iglesia. Bueno, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Bueno, yo creo Dice el verso 4, sí, hermano Alexander. yo quiero, pues, quiero dejar algo muy claro también. Yo lo entiendo. Va a aportar algo. Mira, tanto como el creyente que es bautizado en el Espíritu Santo puede hablar en lenguas, pero quizás algunos de los que no son creyentes también hablan en lenguas para que aprendan a diferenciar entre el Espíritu Santo y la lengua satánica. ¿Por qué razón? Porque afuera usted se puede encontrar con una persona que no es creyente y puede hablar en una lengua, para que no se vayan a confundir y piensen que es del Espíritu Santo. También son lenguas satánicas. Es Las lenguas del Espíritu Santo también están como en las lenguas satánicas. Lo que pasa es que eso no lo sabe sino solamente la persona a través del discernimiento. Hay que pedirle al Señor discernimiento, es importante tenerlo, si no se va a dar cuenta y va a pensar y va a confundirse de que usted está hablando lenguas de parte de Dios, hermano. Entonces, esa es la parte que también hay que considerar ahí. Ya dijimos, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la Escritura y es lo que enseña el apóstol Pablo a través de esta palabra. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, dejamos ahí el tema. ¿Quedó claro, hermanos? Amén. El hablar en lengua. Vamos a otra evidencia, hermanos, de recibir la misericordia de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo, y son los milagros y sanidades. Milagros y sanidades. Una cosa, mire la Escritura, por favor, aquí en el libro de 1 Corintios donde estamos, aleluya, el capítulo 9 y el versículo 9 y el versículo 10 dice, hablando precisamente de los dones espirituales, a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Quiere leer, hermana? Y a otro, verso 9. Sí. 1 Corintios 9. 10, 12, 9 y 10. Donde están los dones espirituales. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad. Por el mismo Espíritu. Sanidad es un don. ¿Quién lo da? El mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por el mismo Espíritu. Estamos mencionando porque aquí estamos hablando de dos: milagros y sanidades. Y a otros el hacer milagros. Verso 10, a otro el hacer milagros. Entonces, el hacer milagros es otro don del Espíritu Santo. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. ¿Son diferentes? Amén. ¿Son diferentes? Amén. Son dos dones diferentes. ¿Qué es un milagro? Una sanidad. Es un hecho portentoso que está fuera de todas las leyes físicas. Amén. Completamente. Algo que solo puede hacer. Sobrenatural. Un ejemplo.
Un ejemplo de un milagro. Uno y poner las manos sobre un enfermo. No me Si alguien confunda. está válido. Eso es sanidad. Si No me alguien está confunda. válido, Milagros. Milagro, el que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué milagro hizo el Señor Jesucristo? Mucho, convirtiendo en la Resucitó 3 muertos. Eso es un milagro, hermano Luis Alberto. Ah, para y que dar la vista a los ojos. no se me confunda. Estamos hablando de milagros. No estamos hablando del don de sanidades todavía. Milagros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Resucitó. Resucitó muertos. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? Dio vista. Levantó paralíticos. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? Dio vista a ciegos. O sea, milagros Y habla lo mismo. portentosos hizo el Señor Jesucristo. señales. Libertó endemoniados. Endemoniados. ¿Es un milagro? Es un milagro, amén. ¿Qué más milagros hizo el Señor Jesucristo? Caminó por sobre las aguas. Caminó sobre el mar. ¿Qué El más milagro- hizo el Señor Jesucristo? Los peces, la comida. Estamos hablando de los milagros del Señor Jesucristo. No quiero hablar de milagros de hombres. Los peces. Multiplicó los peces y los panes. ¿Cierto? Amén. Esos son milagros hermosos que nos enseña la Escritura que hizo nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Ahora, sanidades. Sanidades. Miremos aquí el libro de Hechos, capítulo 3. Pero es que, hermano, Capítulo 3, versículo 1 al 9, por favor. ¿Quién lo quiere leer rápidamente? Hechos 3:1. Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Amén. Y era traído un hombre, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le Y diese le limosna. dice limosna. Pero con Juan, fijándose en él los ojos, le Fijando dijo, en él los ojos. "Miranos". Les dijo, "Miradnos". Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda". Amén. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Hasta ahí, hermano Luis Alberto. Gracias. Eso fue una ¿qué? Sanidad. Sanidad. Es una sanidad. Sanidad. ¿Amén? Lo sanó. ¿Quién lo sanó? Pedro. ¿Cierto que sí? El Señor. Pedro lo sanó. No. ¿Quién sanó al cojo? Señor Jesús. ¿Quién sanó a Pedro? ¿Quién sanó el cojo? ¿Quién sanó el cojo? El Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, hermano. Es que es en el nombre del Señor Jesucristo. No es en el nombre de Pedro. Pedro era No es en el fue nombre el vaso que él utilizó. de Eliezer. No es en el nombre de Jesús. No es en el nombre de Orlando. No es en el nombre de Luis Albeiro. Es en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Que opera el milagro, la sanidad. Amén, hermano. Amén. Mira que él dice ahí en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nazaret. Levántate y anda. Amén. Entonces, hermano, es importante eso, es importante que tengamos en cuenta todos estos detalles y todas estas diferencias. Amén. Amén. Aquí el 4, capítulo 4, del versículo 4 en adelante, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo? 4:4. 4:4. Pero muchos
Perdón. No, este 4.4 es la manera como a ellos los llevan ante el concilio, ¿sí? Que yo lo traía para mencionar, y le preguntan a ellos qué era lo que había pasado, ¿cierto? Con respecto a lo que habían ellos hecho. ¿Ven? Y poniéndolos en medio, versículo 7, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Así es. Entonces, miren, hermanos, qué bonita la palabra aquí. Y aquí terminamos con este deseo ardiente por una vida de oración. Hechos capítulo 6. ¿A quién tenemos aquí? Versículos 3 y 4. 6, 3 y 4. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, amén. Buscad pues, hermanos, de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, Amén. de sabiduría, Amén. a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Amén. Hasta ahí, hermano iglesia. Gracias. Miren ustedes, deseo ardiente por una vida de oración. Ese era el deseo, aleluya, ardiente que tenían quienes. ¿Que tenían quienes? ¿Los diáconos? Los apóstoles. Busca pues, En ellos, nosotros. como ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo, había ese deseo ardiente de oración en ellos. Amén. Y por eso, ellos como apóstoles atendiendo las mesas, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa atender las mesas? Servir. Estaban sirviendo. ¿De qué manera? ¿De qué manera estaban sirviendo? ¿Qué estaban haciendo? Una oración, orando. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermano? Y les estaban quitando tiempo para orar. ¿Qué estaban haciendo? Sirviendo a la mesa, es decir, ellos estaban atendiendo todas las viudas, los huérfanos, a los hermanos que llegaban a la iglesia. Ellos directamente estaban atendiendo, en otras palabras, el público. Y ese atender, ese servir, les estaba quitando el tiempo a ellos de qué? De la oración. De orar. Sí. ¿Ven, hermano? ¿Entendemos? Amén. De orar. Entonces ellos, gracias al Señor, gracias a la sabiduría que solo viene de Dios, ellos inmediatamente Cayeron en cuenta. hablaron, se reunieron, cayeron en cuenta y dijeron: no, es que nosotros podemos seguir en esto, hermano. No. Nosotros estamos descuidando lo más importante, la oración. Dediquemos a este oficio a hermanos diáconos. Amén. Es decir, un diácono, ¿qué es? Un líder. Dediquemos a estos líderes. Pero ¿qué necesitamos de ellos? Cualquier líder. Cualquier líder. No, hermano. Miren las características de esos 7 diáconos. ¿Sí las percibimos, hermano? Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, primero, De buen Buen testimonio. que den mal testimonio en toda la iglesia. No. Y lleno De buen testimonio. Segundo, llenos llenos del Espíritu Santo, es decir, que estuvieran ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y tercero, y de sabiduría. sabiduría. don. ¿La sabiduría qué es? Un don de Dios. Un don que da el Señor con el bautismo en el Espíritu Santo. Y encarguémonos. Don de sabiduría. O sea, miren ustedes qué calidades de diáconos eran estos. Y ahora miren usted las iglesias. ¿A quién escogen?
¿A quién seleccionan? ¿De qué manera se nombran? Por eso es que se necesita, hermano. Se necesita buscar, hermano, cada día en oración más y más la llenura Aleluya, amén. en el Espíritu Santo, hermano. Que el Señor bautice la iglesia, que la adorne. ¿Cómo se adorna la iglesia? ¿Cómo se ve bonita la iglesia adornada? ¿Cómo? Llena de flores, llena de cuadros bien bonitos, bien adornada la iglesia. No. ¿De cuál adorno estoy hablando yo? De la oración, hermanos. Llena De las cualidades del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cualidades? Amor, justicia, gozo, paz. ¿Cuáles son las cualidades Dones. del fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es uno solo. Tiene 9 cualidades. ¿Cuáles son? Justicia, gozo, Amor. Gálatas. No, Gálatas. paz, amable. Gálatas, miren lo que dice el Señor aquí por medio, aleluya, el apóstol Pablo. Más el fruto, verso 22, Gálatas 5, 22. ¿Quién lo quiere leer? 22 y 23. Amén. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está todo. Ahí está todo. Entonces, qué bonito que todos nosotros como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, estuviésemos, hermanos, llenos de esas cualidades del fruto del Espíritu Santo. Amén. Sobre todo el mayor. ¿Cuál es el mayor de todos ahí? El amor. El amor. El amor. Es decir, que nos amemos unos a otros con amor verdadero de Dios, no con hipocresía, porque la hipocresía es de Satanás, que el Señor lo reprende. La división, no. El señalar, el juzgar. Hay muchos buenos y muchas buenas en este lugar y en todas las iglesias que les fascina juzgar a los demás. ¿Sabía usted? Que les fascina señalar a los demás. ¿Sabía usted? Que en vez de, aleluya, hacerse a un lado de la puerta para que las almas entren, se paran allá en el atrio a juzgar y a señalar cómo viene vestido, cómo viene vestida, y se las dan de que son autoridad aquí cuando no la tienen, nadie se las ha dado y sacan a la gente. Triste, ¿no? Triste, lamentable. Eso es lo que tenemos que nosotros evitar, que en la iglesia se llene de ese tipo de personas, hermano. No, realmente, hermano, necesitamos una iglesia llena de amor, pero amor verdadero. Amor, como dice la Escritura, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿No dice eso? Amén. Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? Aleluya. Esa es la verdadera manera de nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos muestra su amor estando nosotros aquí, hermanos, alcanzando la salvación y la vida eterna. Pero luego, ¿quién es el apóstol del amor? Juan. ¿Quién es el apóstol del amor? ¿Quién es el apóstol del amor? Jesucristo no era apóstol. No, ese no es. Hermanos, ay, Dios mío. Ya tenemos hambre. Miren, hermanos, el apóstol Juan, a él se le llama el apóstol del amor o el apóstol amado. Él fue el único que tuvo el privilegio, que tuvo el honor de recostarse en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Juan. ¿Qué dice él aquí? En el 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. ¿Quién quiere leer? 1 de Juan capítulo 4 versículo 7, para que vamos terminando. Y luego otro que lea. Dice la palabra: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor de Dios
todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, Sí, amén. Versículo 7, acabo de leerlo. Primera de Juan 4, 7. Acabo de leerlo. sí, Señor. Dice, amados, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. No odiémonos. No seamos hipócritas. No. Amémonos. ¿Qué más dice ahí, hermano Orlando? Porque ¿El amor es de quién? de Dios. El amor es de Dios, hermano. Todo El amor aquel que verdadero ama es de Dios. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, ha experimentado ¿qué? El amor, hermano. El nuevo nacimiento, hermano. Con respecto a ese pasaje, es triste decir que uno se encuentra hermanos en la fe en la calle y a veces lo ignoran. O a veces siente uno como que medio lo saluda. Oh, es triste. Todo eso. Inclusive Sucede. hoy me pasó ese caso. Y yo me sentí tan mal. Yo dije, si nosotros somos y hermanos en Cristo, Amén, tenemos amén. que amarnos. ¿Por Que qué el Señor- viene un inconverso y lo saluda a uno y le echa el brazo y un hermano en Cristo? Amén. Con miedo. Eso suele suceder. Sí, eso sucede. Yo lo que he visto Todas. en la palabra este año, la armonía no se cumple en varias partes. Es algo, hermanos, que tenemos que nosotros La procurar. armonía, mira. Pero si se Pero la armonía sí se cumple. En mi corazón, en mi vida sí se cumple. Eso es muy personal, hermano Luis depende del Alberto. nacimiento de cada Usted no puede generalizar y decir en la iglesia no, porque usted no es Dios. Usted no Amén, conoce todo Y el no todos son personal. iguales. Usted no conoce a todos los hermanos. ¿Sí me hago entender? Entonces, Amén, por eso amén. uno no puede generalizar de esa manera y juzgar de esa manera a todos. No todos, o sea, uno se No. Simplemente estamos buscando ser verdaderos creyentes que mostremos el amor de Y el que Dios. se ríe, El hermano, amor de Dios. hay disculpa porque no soy perfecto, no soy Dios. Claro. Ya, no es para risas. Sí, amén. Entonces, mire, hermanos, que dice aquí, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué? amor. Dios es amor. Dios es amor. Necesitamos amarnos los unos a los otros. Aleluya. No criticarnos, no juzgarnos, no. Amarnos con verdadero amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es tremenda esta palabra, hermano. Amén. Porque a eso nos llama el Señor, hermano. Hay que procurar verdaderamente los dones, hay que procurar verdaderamente el amor sincero de parte de Dios. Y terminamos con Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 26? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la manera como se manifiesta, hermanos, el amor, y se manifiesta ese fervor, esa pasión, ese deseo ardiente, aleluya, de tener una vida de oración, hermano. Yo les decía en la clase pasada, busquemos la manera, hermanos, y grabémonos esto, vuelvo y le repito, en nuestra mente, en nuestro corazón. Busquemos la manera de hablar todos los días con Dios. Sí. No me van a responder.
yo les pregunto, ¿ustedes todos oraron ya el día de hoy? Amén. Amén. Aleluya. Yo O inclusive... sea, no me respondan, no me respondan, no me respondan. Personal. O sea, eso es muy personal, eso es muy personal. Vive Cristo Pero para lo siempre. que necesitamos es eso, hermano. Sea que oremos en la mañana, vuelvo y le repito, al mediodía, en la tarde. Ustedes, yo les había dicho el otro día hablando también de este tema de la oración, cuando vimos la lección, la clase de doctrina sobre la oración. Ustedes saben cuántas veces oran los musulmanes, los que practican el Islam, 7 veces. se llaman musulmanes. ¿Cuántas veces oran ellos en el día? 7 veces. ¿Se acuerdan, hermano Luis Albeiro, que lo habíamos hablado? ¿Cuántas veces? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Yo creo que esa clase... Ellos, dentro de su religiosidad, oran 3 veces al día, hermanos. 3 veces al día, hermanos. Ellos oran 3 veces al día. Una vez en la mañana, al mediodía, y en la tarde ya para Se tira noche. de cabeza. Y así. Y la dirección de su cuerpo y de su cabeza, ¿hacia dónde la ubican? A la tierra. No, hermano, hacia la No. tierra no. Siempre hacia el oriente. Siempre pero como hacia el oriente, hermano. como los O sea, que se ponen- esa es la manera, sí, hermano Luis. Sí. Esa es la manera como ellos oran, buscando siempre el oriente. Amén. Porque ustedes saben que el oriente es bíblico. ¿Qué queda en el oriente? Israel. ¿Qué queda en el oriente? Jerusalén. ¿Qué queda en el oriente? La Meca. Amén. Entonces, por eso ellos siempre buscan ese tipo de sitios geográficamente. Amén. Entonces, miren ustedes cómo oran ellos, hermanos. Y de esa manera nosotros también, aleluya, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, entra en nosotros, los creyentes, un deseo ferviente por orar. Y no orar 10 minutos, y no orar 15 minutos, y no orar media hora. Amén. Empieza a aumentar el tiempo de oración. Empieza a aumentar el tiempo de oración, hermano. Amén. Y ese tiempo es gracias a qué? A la manera como se tiene la comunión con Dios. Entre mayor comunión con Dios se tiene, más usted desea en su corazón venir, arrodillarse y hablar con Dios. Pero esto, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es el que nos lleva a nosotros. Él es el que nos provoca a nosotros la oración. Nosotros humanamente no provocamos nada. Amén. Para que quede claro. Vive Cristo, aleluya. Porque nosotros tenemos este cuerpo La carne. y el cuerpo, nuestro cuerpo, lo único que provoca, ¿qué es? Sueño, Dormir, comer, cansancio, dormir. El cuerpo nuestro no provoca orar. ¿Amén? Por eso el apóstol Pablo luchaba tanto con estas cosas y dice él claramente, aleluya, que él quería, aleluya, hacer las cosas, pero siempre que había algo que trataba de detenerlo. Gloria al Señor. Ahí en Romanos está. Gloria al Señor. Pero ¿qué es ese algo? Es eso de tener todavía el cuerpo, estar en este cuerpo. Gloria al Señor, hermanos. Y eso es lo que a nosotros nos dificulta, verdaderamente. Pero con la llenura del Espíritu Santo las cosas cambian, mejoran. Y ya hay una vida más ferviente de oración hacia Dios. ¿Amén? Terminamos ahí este sexto punto, hermanos, y dejamos el último para la próxima clase con la ayuda del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por esta clase. Gloria al Señor.
en esta noche. ¿Amén? Oremos al Señor, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor amado, en esta noche te presentamos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Dios mío, Rey. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad, Dios mío, Señor, de poder meditar en tu palabra, de poder, Dios mío, Señor, hablar, Dios mío, Señor, de las maravillas de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias, Dios mío, Rey, por la presencia tuya, por la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por asistirnos en medio de estas clases de doctrina bíblica. Muchas gracias, Padre Celestial. Bendícenos, Señor, de una manera especial en esta noche. Permite que esta palabra, Dios mío, haya quedado grabada en nuestra mente, pero más aún en nuestro corazón, Dios mío, que la podamos poner por obra, que sigamos, Dios mío, buscando, Dios mío, Señor, de tu presencia, la llenura, Dios mío, de tu Espíritu Santo en medio de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Dios mío, Señor. Padre Celestial, tú eres Dios, tú eres grande. Tu palabra dice que, Dios mío, tú das el Espíritu no en poca medida, Dios mío, Señor, que tú das el Espíritu a quien tú quieres, Dios mío, y conforme tú quieres, Señor. Da el Espíritu Santo, Dios mío, mis hermanos. Bautiza con tu Espíritu Santo, Dios mío, esta iglesia, Padre. Obra de una manera especial, Dios mío. Llena, Padre Celestial, nuestras vidas con la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor. Que toda obra, Dios mío, Señor, de carnalidad, de amor por el mundo y por otras cosas se vaya de nosotros. Dios del cielo, que seamos cada día más y más personas espirituales, Dios de la tierra, Dios de los cielos. Que cada día seamos, Dios mío, Señor, más y más creyentes, Dios mío, Señor, aferrados a ti, a la oración, a tu palabra, Padre eterno. Tú eres maravilloso y todopoderoso, Señor. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios grande, Dios mío. Tú eres un Dios, Padre Celestial, que obra conforme a tu amor y misericordia. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Llévanos en paz, en seguridad. Guárdanos, protégenos, cúbrenos con tu mano poderosa. Cércanos con tu protección divina, Padre, y quédate en tu casa, Dios mío, guardando y protegiendo tu casa, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, y podemos saludarnos en el amor del Señor. Amén.